Ahí estaba yo, de pie, sintiendo el frío mármol del gran salón del Castillo Montenegro a través de mis delicadas sandalias. El aire olía a pino y a una tensión tan densa que podía casi morderla. Frente a mí, José del Río de Plata, el alfa que me había atormentado toda mi vida, me miraba con una mezcla de sorpresa y desprecio. Sus ojos, antes llenos de esa crueldad familiar, ahora parecían confusos y un poco asustados. Le vi el tic nervioso en la mandíbula. Era martes, quizás miércoles. Los días se me mezclaban desde que llegué aquí, a este lugar tan increíble, tan fuera de todo lo que conocía. Pero la fecha no importaba. Lo que importaba era este instante. Justo antes, Carlos Montenegro, mi protector, se había levantado de su trono con la calma depredadora que lo caracterizaba. Se había interpuesto entre José y yo. Su sola presencia era una muralla inquebrantable, una declaración silenciosa de propiedad. Ella no te obedece, le había dicho a José, con esa voz que era como el estruendo lejano de una tormenta, porque ya no eres su alfa. José había rechinado los dientes, esa furia contenida que yo conocía tan bien, a punto de explotar. Decía que yo era suya por nacimiento, por un lazo de emparejamiento que él había rechazado. Y ahí es donde la perdiste, sentenció Carlos, haciendo que el aire vibrara. José había intentado contraatacar, apelando a consejos antiguos y a leyes de los lobos, pero era inútil. Carlos ya me había concedido asilo. Era él el rey, al fin y al cabo. Y yo, por primera vez, me sentía segura, completamente segura. Recuerdo la última vez que le vi la cara a José justo antes de huir. O más bien, la vi de reojo. Era la peor tormenta de la década. Una ventisca que ni siquiera los lobos de mi antigua manada se atrevían a desafiar. El viento, Dios mío, el viento. Sentía que me arrancaba la piel a tiras, como 1000 cuchillos helados. Cada paso era una batalla. La nieve me llegaba hasta las rodillas y mis piernas, Dios mío, las piernas. Las sentía como 2 troncos muertos, moviéndose solo por la pura, irracional fuerza de mi voluntad. Llevaba a los 6 cachorros apretados contra mi pecho, envueltos en trapos robados, el poco calor de mi cuerpo intentando llegar a ellos. «Mamá, frío», había gemido uno de ellos, Tobías. Se me encogió el corazón. Una mentira. Les susurré que ya casi llegábamos, que un poquito más. Pero no tenía ni idea de a dónde íbamos. Solo sabía que tenía que alejarme de José, de la manada del Río de Plata, de la muerte segura que nos esperaba a todos. Me habían dicho que estaba maldita, que mis ojos violeta y mi pelo blanco eran un mal presagio, que los cachorros, pequeños, ciegos, de sangre mezclada, eran defectos que debían ser eliminados. José me lo había dicho con su voz fría, desprovista de toda compasión. Deshazte de ellos, María, o me desharé de ti. Elegí la tercera opción, correr. No era solo por mis 2 hijos de sangre, Tobías y Mía, resultado de un apareamiento forzado que José orquestó para ver si mis genes albinos desaparecerían. No lo hicieron. Los otros 4 eran huérfanos que había robado de la sala de eutanasia, pequeños que iban a ser sacrificados por ser imperfectos. Para mí eran solo eso, pequeños, vidas. Mi loba, una criatura tan frágil y blanca como la nieve que nos envolvía, estaba demasiado débil por la desnutrición para cambiar y llevarnos. Tenía que hacerlo en mi piel humana. Y entonces caí. Mi rodilla golpeó una roca oculta y el impacto me hizo ver estrellas. El bulto en mis brazos se movió y un coro de débiles lloriqueos estalló de entre las mantas.
No, 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 sollocé, el pánico quemándome la garganta. Me arrastré, tambaleándome, intentando ponerme de rodillas, revisándolos frenéticamente. Los tengo, los tengo, pero no podía levantarme. Mis reservas de energía, ya agotadas por días de hambre antes de la fuga, habían desaparecido. El frío se me metía hasta la médula de los huesos. Mi visión se estaba volviendo un túnel oscuro. Esto es todo, pensé, una lágrima congelándose en mi mejilla. Les fallé. Me acurruqué alrededor de los cachorros, intentando usar mi último calor corporal para protegerlos. Cerré mis ojos violetas, esperando el final, y entonces el suelo tembló. No era el viento, era un golpe rítmico, pesado, poderoso. A través del aullido de la ventisca, una sombra masiva emergió. Era gigantesca. Una bestia de pelaje nocturno, de casi 2,5 metros de altura al hombro. Un lobo, pero no un lobo cualquiera. El aura que irradiaba me golpeó como un puñetazo físico, incluso en mi estado debilitado. Olía a ozono, a poder antiguo y a dominación. Un alfa. No, algo peor. El lobo negro se acercó lentamente, acechando. Sus ojos eran oro fundido, brillando en el blanco absoluto de la tormenta. Intenté gritar, suplicar, mostrar los dientes, pero no podía moverme. Solo apreté más mi agarre sobre los cachorros. «Tómame», proyecté el pensamiento, rezando para que pudiera escucharme. «Cómeme si debes, pero por favor, son tan pequeños». El lobo se detuvo a centímetros de mi cara. Un aliento caliente, con olor a pino y a sangre, me envolvió. La bestia no atacó. Bajó su enorme cabeza, olfateando el bulto. Resopló, un sonido que retumbó en su pecho. Entonces sucedió lo imposible. El lobo se transformó, sus huesos crujiendo y remodelándose con una gracia fluida. En segundos, un hombre estaba de pie frente a mí. Estaba desnudo por la transformación, pero no parecía sentir el frío. Era enorme, construido como una montaña, con el pelo oscuro pegado a la frente y esos mismos ojos dorados y terroríficos. Cayó de rodillas en la nieve. No me miró la cara. Miró mis manos, achules y con sabañones aferradas al bulto. Cruzaste la línea gris. Su voz era un barítono profundo, cortando el viento como una espada. Estás a 6 millas dentro de mi territorio. Omega. Mis labios se movieron, pero no salió ningún sonido. El hombre se acercó. Me estremecí, esperando un golpe. En cambio, su mano grande y curtida cubrió la mía. El calor que irradiaba era intenso, casi doloroso por el contraste con mi piel helada. ¿Están vivos?, exigió. Asentí débilmente. Entonces me miró a mí. Me miró de verdad. Vio la piel pálida, translúcida, el pelo blanco, los ojos violetas que me marcaban como un defecto a los ojos de los lobos tradicionales. Vio los moretones en mi cuello que no habían sanado. Su mandíbula se tensó. Un gruñido bajo y peligroso vibró en su garganta. «Manuel», rugió por encima del hombro. 2 lobos más emergieron de la tormenta, transformándose de inmediato en hombres vestidos con equipo táctico de invierno. «Mi rey», dijo uno. Sus ojos se abrieron al verme. «Traigan el todoterreno, ahora mismo», ordenó el hombre de pelo oscuro. No esperó. Me levantó en sus brazos, bulto y todo. Yo era ligera, aterradoramente ligera. «¿Quién te hizo esto?», susurró tirándome contra su pecho para compartir su calor alfa. «¿Quién envió a una madre al hielo?». Sentí la oscuridad reclamándome. Lo último que escuché fue el latido del corazón del hombre contra mi oído, constante y fuerte como un tambor de guerra. «Duerme», ordenó, y por primera vez en mi vida
Sonó como una promesa de seguridad en lugar de un despido. Te tengo. Luego vino el pitido, ritmo molesto y terroríficamente estéril. Bip, bip, bip. Jadeé sentándome de golpe en la cama. Un dolor agudo explotó en mis extremidades, una sensación de quemazón mientras la sangre regresaba al tejido dañado. Despacio, despacio, estás a salvo. Unas manos fuertes me empujaron suavemente hacia abajo por los hombros. Abrí y cerré los ojos rápidamente. Mi visión se aclaraba. Estaba en una habitación, no una suite. Las paredes eran de color crema. La cama era enorme y había máquinas monitoreando mis signos vitales. Una mujer con una bata blanca estaba a mi lado. Parecía amable, pero sus ojos tenían la autoridad de una loba de alto rango. Era la doctora Soto. «¡Los cachorros!», gorjé. Mi garganta se sentía como si hubiera tragado cristal. «¿Dónde están los cachorros?» «Están en la incubadora, en la habitación de al lado», dijo la doctora suavemente. Tenían hipotermia y estaban desnutridos, pero son luchadores. Los 6 están estables, vivos. Me desplomé contra las almohadas, un sollozo escapando de mis labios. Gracias, oh Dios, gracias. No me des las gracias todavía, dijo la doctora, su expresión volviéndose seria. Tienes graves congelaciones en los dedos de las manos y los pies. Estás gravemente desnutrida y tienes heridas defensivas que datan de antes de la tormenta. Me puse rígida, tiré del edredón hasta la barbilla. Me caí. No te caíste sobre un puño, dijo una voz profunda desde el umbral. Me congelé. Carlos Montenegro, el rey, estaba recostado en el marco de la puerta. Ahora vestía jeans oscuros y una camisa negra que no disimulaba la anchura de sus hombros. El aire de la habitación se volvió denso con su presencia. Este era el Alfa Rey, el gobernante de la Alianza del Norte, el hombre del que se rumoreaba que había aniquilado una manada entera por romper un tratado. Y yo estaba en su cama. La doctora Soto inclinó ligeramente la cabeza. Alfa Carlos está despierta. Déjanos dorar a Soto, dijo Carlos. Pero señor, ella necesita... Déjanos. La doctora dudó, luego asintió y salió, cerrando la pesada puerta de roble detrás de ella. Carlos se apartó de la pared y caminó hacia la cama. Se movía como un depredador, silencioso y fluido. Acercó una silla y se sentó. De cerca era increíblemente apuesto, con una mandíbula afilada y una cicatriz que le cruzaba la ceja izquierda. Pero eran sus ojos los que me sujetaban. Eran inteligentes, calculadores, y en ese momento ardían con una ira contenida. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó. «María», susurré. «María», probó el nombre. «Te sienta bien, Nieve». Se inclinó apoyando los codos en las rodillas. Revisé las patrullas fronterizas. Nadie te vio entrar. Caminaste por la zona muerta. 6 millas de ventisca que mata a guerreros totalmente transformados. Y lo hiciste cargando 6 cachorros. Hizo una pausa, su mirada cayendo sobre mis manos vendadas. ¿Por qué? Iban a matarlos, dije. Mi voz temblaba, pero mi barbilla se alzó desafiante. Porque eran pequeños, porque eran diferentes, como yo. Los ojos de Carlos se entrecerraron. ¿Quién? Aparté la mirada. Nombrar nombres era peligroso. Si se lo decía, podría enviarme de vuelta para evitar un conflicto político. Los alfas protegían sus propias fronteras. No iniciaban guerras por omegas extraviadas. No importa, dije. Siento haber traspasado. Tan pronto como los cachorros estén lo suficientemente fuertes, nos iremos. No seremos una carga. Carlos se rió. Fue un sonido oscuro y seco. ¿Irte?
¿Crees que puedes irte? El pánico se disparó en mi pecho. Por favor, trabajaré. Puedo cocinar, puedo limpiar. Haré cualquier cosa. Simplemente no nos envíes de vuelta. Carlos se levantó bruscamente, la silla raspando contra el suelo. Caminó hacia la ventana, mirando la extensión nevada de su reino. ¿Sabes lo que encontré cuando te desvestí para subir tu temperatura corporal? Preguntó, dándome la espalda. Me ruboricé, la vergüenza calentando mis pálidas mejillas. Encontré cicatrices, dijo Carlos. Su voz bajó una octava. Marcas de quemaduras en tu espalda, marcas de latigazos en tus piernas y una marca de ganado en tu hombro. Se dio la vuelta. El fuego dorado en sus ojos rugía ahora. La marca de la manada de la luna sangrienta. Sí, Seón. Alfa José. Me estremecí al escuchar el nombre. Carlos volvió a la cama, colocando sus manos sobre el colchón, a cada lado de mis caderas, acorralándome. No me estaba tocando, pero su proximidad era abrumadora. José es un sádico, dijo Carlos en voz baja. He tolerado su existencia porque su territorio es una zona de amortiguación contra los lobos renegados. Pero si él fue quien te hizo esto, si él fue quien envió a niños a morir en la nieve, extendió un dedo trazando suavemente la línea de mi mandíbula. Su toque fue eléctrico, encendiendo un calor en mi vientre que nunca antes había sentido. Dime, María, ordenó. ¿Fue él quien hizo esto? Miré a sus ojos. Vi violencia allí. Sí, pero también vi algo más. Protección. Una necesidad feroz, posesiva, de escudarme. Por primera vez en años no me sentí como una presa. Sí, susurré. Dijo que éramos abominaciones. Carlos se enderezó. La presión del aire en la habitación pareció bajar. Sacó su teléfono del bolsillo. Manuel, dijo al dispositivo, su voz fría y plana. Moviliza a la guardia de élite y ten listo el consejo de guerra. ¿Qué estás haciendo? Jadeé. Carlos me miró y una sonrisa oscura y aterradora curvó sus labios. Voy a hacerle una visita al Alfa José, dijo, y voy a recordarle que en el norte no lastimamos a los niños, no lastimamos a las madres. Se detuvo en la puerta. Descansa, María. Estás bajo mi protección ahora, y soy un guardián muy celoso. Ana, mi nueva asistente aquí, era una explosión de energía con el pelo rojo brillante. Me trajo ropa que Carlos había enviado. Cito, quemen esos harapos. Era hermosa. Suéteres suaves de cachemira, leggings con forro polar, calcetines gruesos de lana, todo en tonos crema y gris. También dijo que cenaras con él esta noche, añadió Ana, con los ojos chispeantes. Se me revolvió el estómago. ¿Cenar con el rey? En sus aposentos privados, solo ustedes dos. Ana movió las cejas con picardía, lo cual es enorme, por cierto. El rey Carlos siempre come solo. Una ola de náuseas me invadió. Cenar significaba conversación. Conversación significaba preguntas. Preguntas significaban revelar la verdad sobre por qué José me odiaba tanto. No era solo el color de mi pelaje, era lo que yo sabía. A veces, cuando no podía dormir en las noches heladas del castillo, pensaba en mi padre, en cómo siempre me decía, no confíes en nadie que suene demasiado bueno para ser verdad. Él se refería a los mercaderes del mercado, a sus promesas vacías. Pero ahora lo entendía de otra manera. Este castillo, las atenciones, las palabras de Carlos, todo sonaba demasiado perfecto, demasiado irreal, y la perfección no existe. Eso lo había aprendido a base de golpes.
¿No creéis que a veces lo que más deseamos es lo que más miedo nos da? Este miedo que sentía no era solo a José, era a algo más profundo, a la esperanza de algo mejor que se desmoronara. Ese nudo en el estómago, esa punzada de demasiado bueno para ser cierto. Esa era la verdadera maldición. ¿Sabes? Me vestí con manos temblorosas. El suéter era suave contra mi piel que se estaba curando. Ana me ayudó a cepillarme el cabello, que caía como una cortina de seda blanca hasta mi cintura. Estás deslumbrante, ¿sabes? Dijo Ana suavemente, como una reina de las nieves. Me miré en el espejo. No veía una reina. Veía a una superviviente con ojos asombrados, pero todavía asustados. No dejes que vea el miedo, me dije a mi reflejo. Caminaste a través de una ventisca. Puedes sobrevivir a una cena. Justo después, Carlos me había llevado a una pequeña mesa junto al fuego. La comida era sencilla pero rica, venado asado y vegetales. Comí con cautela al principio, luego con más hambre, pues el aroma me envolvía. Carlos me observaba. No comió mucho, solo bebía su whisky y miraba. José me llamó hoy, dijo Carlos de repente. Se me cayó el tenedor. Hizo un ruido metálico fuerte contra la porcelana. Dice que le robaste propiedad, continuó Carlos, su voz neutra. Dice que secuestraste a 6 cachorros que pertenecen a su manada. ¡Iban a matarlos!, grité, levantándome de golpe. Él lo llama purificar la línea. Si un cachorro no es perfecto, si es demasiado pequeño o está enfermo, le rompe el cuello. No lo secuestré, lo salvé. Lo sé, dijo Carlos con calma. Siéntate, María. Tienes que creerme, es un monstruo. Lo sé, repitió Carlos. Le dije que si quería recuperar su propiedad, podía venir a buscarla. Mis ojos se abrieron de par en par. ¿Tú lo provocaste? Lo invité, corrigió Carlos. Una sonrisa oscura se dibujó en sus labios. José viene aquí mañana con su beta y su gama. No, retrocedí. Me matará. Se llevará a los cachorros. No sabes de lo que es capaz. Él tiene algo oscuro. No es solo magia de lobos. Carlos se levantó de golpe, moviéndose instantáneamente para bloquear mi camino. Me agarró los brazos, sin hacerme daño, pero sujetándome firmemente. Mírame, ordenó. Miré sus ojos dorados. Que venga, gruñó Carlos suavemente. Que entre en mi casa porque quiero mirarlo a los ojos cuando le pregunte por qué rechazó a su pareja. El mundo dejó de girar. Dejé de respirar. ¿Cómo?, susurré. ¿Cómo lo supiste? Lo olí en ti en el momento en que te levanté, dijo Carlos, su mirada intensa. Debajo del olor a miedo y a leche, hay el olor de un lazo roto. Un lazo, una unión que fue rechazada. Él es tú, tu emparejamiento. ¿No es así? Por eso te odia. Porque el destino emparejó a un alfa como él con una omega albina, y su ego no pudo soportarlo. Las lágrimas se deslizaron por mis pestañas. Era la vergüenza más profunda de mi vida. El rechazo, el dolor del lazo rompiéndose. Me rechazó el día que cumplí 18 años. Sollocé. Dijo que contaminaría su linaje. Carlos me atrajo hacia su pecho. Sus brazos se envolvieron alrededor de mí como bandas de acero. Entonces, es un tonto, susurró Carlos en mi pelo. Y mañana va a aprender que la basura de un hombre es el tesoro de otro. Me puse rígida. ¿Tesoro? Carlos se echó un poco hacia atrás, su pulgar limpiándome una lágrima. No solo encontré a una refugiada en la nieve, María. Mi lobo ha estado muy callado durante mucho tiempo, pero cuando te vio luchando contra esa tormenta,
Los ojos de Carlos brillaron con una luz peligrosa, posesiva. Él rugió. El gran salón del castillo Montenegro era una fortaleza de piedra y hielo construida para intimidar. En esta mañana, el aire era lo suficientemente frío como para romper el hierro. Yo estaba de pie a la derecha del trono de ébano, mis manos fuertemente entrelazadas. No llevaba los harapos de una refugiada hoy. Ana y un equipo de estilistas habían descendido sobre mí al amanecer. Llevaba un vestido de terciopelo de un azul noche profundo que abrazaba mi esbelta figura, con mangas largas que ocultaban mis moretones, pero un escote que mostraba la elegancia de mi garganta. Mi cabello blanco estaba trenzado con hilos de plata, pareciendo una corona de escarcha. Parecía una reina. Me sentía una impostora. «Arriba la barbilla», murmuró Carlos. Estaba sentado en el trono, con aspecto relajado, incluso aburrido, pero yo veía la tensión en sus nudillos mientras se agarraba a los reposabrazos. «No dejes que huela tu miedo. Hoy no eres su omega, eres mi invitada». Las pesadas puertas de roble se abrieron con un gemido. «Alfa José de la manada del Río de Plata», anunció el heraldo. José entró con paso firme. Era exactamente como lo recordaba. Alto, rubio, con un rostro que sería angelical si no fuera por la crueldad grabada alrededor de su boca. Vestía un costoso traje gris, flanqueado por su beta, un bruto llamado Antonio, y su gama. Los ojos de José barrieron la habitación con desprecio hasta que se posaron en mí. Vaciló por una fracción de segundo. No reconocía a la mujer regia de pie con el vestido de terciopelo. Buscaba una criatura encogida y sucia, pero luego vio mis ojos violetas. Una mueca se curvó en sus labios. «Vaya, vaya, te has arreglado bien, fantasmita». «Cuida tu lengua, José». La voz de Carlos retumbó, haciendo eco en las paredes de piedra. «Estás en mi casa». José volvió su atención al rey. No hizo una reverencia. «Rey Carlos, he venido por mi propiedad. Está albergando a una fugitiva y activos robados». «¿Activos?». Carlos levantó una ceja. «¿Te refieres a los 6 niños que dejaste morir congelados en una ventisca?» «Esas alimañas», escupió José. «¿Defectos? Son una carga para los recursos de mi manada. María los robó. Violó la ley de la manada. Entrégala y olvidaré este insulto a mi soberanía». Di un paso adelante. Mis piernas temblaban, pero mi voz era sorprendentemente firme. «No los robé, José. Los salvé. Tú firmaste la orden para su ejecución». «¡Silencio! Omega», rugió José, su voz alfa resonando. Normalmente, esa voz me forzaría a arrodillarme. Estaba biológicamente diseñada para hacerme someterme. Pero hoy no pasó nada. Me mantuve erguida. José pareció confundido. Lo intentó de nuevo, concentrando su voluntad. «Arrodíllate». Lo miré fijamente. No. El silencio en el salón era ensordecedor. Una omega resistiendo una orden directa de un alfa era algo inaudito, a menos que... Carlos se puso de pie lentamente. Descendió los escalones del estrado, moviéndose como un tigre que acecha a su presa. Se detuvo entre yo y José. «Ella no te obedece», dijo Carlos suavemente, «porque ya no eres su alfa». «Soy su alfa por nacimiento», argumentó José, su rostro retorciéndose. «Y yo era su pareja prevista antes de que rechazara a esa inútil». «Y ahí es donde la perdiste», dijo Carlos. «Cuando un alfa rechaza a una pareja, rompe el vínculo espiritual. Ella no te debe nada, es una renegada, y como rey le he concedido asilo». Los ojos de José se movieron entre nosotros. Se dio cuenta de que estaba perdiendo el terreno diplomático. Cambió de táctica. «Bien, quédate con la perra»,
se burló José. Pero los cachorros son sangre del Río de Plata. No puedes quedártelos. Eso es secuestro. Si no los devuelves, iré al Alto Consejo. Les diré que el rey Alfa está robando niños para construir su propio ejército. Era un farol, pero peligroso. El Alto Consejo temía el poder de Carlos. Buscarían cualquier excusa para sancionarlo. ¿Quieres a los cachorros?, pregunté. Mi voz temblaba de rabia. ¿Por qué? Los querías muertos hace 3 días. ¿Por qué los quieres de vuelta ahora? José sonrió, una expresión fría y de tiburón. Eso es un asunto interno de la manada. Lo sé por qué, dije. La revelación me golpeó como un rayo. Miré a Carlos. Él no los mata, Carlos, los vende. La habitación quedó en un silencio mortal. ¿Qué dijiste?, preguntó Carlos, su voz baja. Vi los libros de contabilidad. Solté, los recuerdos inundándome. Antes de huir, estaba limpiando su oficina. Vi los correos electrónicos, sujetos variantes genéticos. Vende a los pequeños y a los variantes a los laboratorios humanos de la ciudad para experimentación. Señalé con un dedo tembloroso a José. Por eso está aquí. Ya se ha llevado el dinero. Necesita el producto. El rostro de José palideció, luego se puso púrpura de rabia. Mentiroso, pequeña, se abalanzó. Ocurrió en un instante. José se transformó en el aire. Su ropa se desgarró mientras se convertía en un lobo gris enorme, sus mandíbulas chasqueando hacia mi garganta. Pero nunca me alcanzó. Un rugido sacudió los cimientos del castillo. Carlos ni siquiera se transformó. Simplemente atrapó al lobo gris por la garganta con una mano humana, estampando a la bestia contra el suelo de piedra con la fuerza de un meteorito. ¡Crack! Los azulejos de piedra se hicieron añicos. José chilló, volviendo a su forma humana, jadeando por aire, la mano de Carlos aplastándole la tráquea. ¿Vendes niños?, preguntó Carlos. Su voz ya no era humana. Sus ojos eran oro líquido puro. A los humanos, miente. José se atragantó, arañando la muñeca de Carlos. Ya veremos. Carlos gruñó. Levantó la vista hacia sus guardias. Enciérrenlo en el calabozo y encierren a sus hombres también. Nadie se va. Esto es un acto de guerra. Antonio, el beta, gritó, sacando una pistola. Antes de que pudiera apuntar, una flecha le dio en el hombro. Manuel estaba en el balcón de arriba, con un arco compuesto en la mano. Llévenselos, ordenó Carlos. Lanzó a José por el suelo como un saco de basura. Mientras los guardias se llevaban a los aullantes lobos del Río de Plata, Carlos se volvió hacia mí. El fuego dorado en sus ojos no se había desvanecido. Parecía aterrador. Pero cuando me alcanzó, su toque fue suave. ¿De verdad viste esos correos electrónicos?, preguntó. Sí, susurré. Puedo mostrarte dónde esconde los archivos en su servidor en la nube. Recuerdo las contraseñas. Carlos asintió. Me miró de verdad, con una mezcla de asombro e intensidad que me hizo sentir las rodillas débiles. Acabas de empezar una guerra, María. Lo siento, jadeé. No lo sientas. Carlos sonrió y fue lo más salvaje y hermoso que había visto. Llevaba años esperando una razón para arrasar a José. Tú acabas de darme el fósforo. Carlos se inclinó, su aliento en mi oreja. No quiero tu territorio, María. Ya tengo suficiente tierra. Se echó hacia atrás para mirarme a los ojos. Y no quiero una luna fuerte elegida por política. Quiero a la mujer que caminó por el infierno por 6 cachorros que ni siquiera eran suyos. Mi corazón golpeaba contra mis costillas. Carlos, voy a reclamarte, María, dijo, la declaración colgando en el aire como un juramento. No políticamente,
Totalmente. Quiero marcarte. Quiero que el mundo sepa que eres mía. Mi respiración se cortó. Una marca de apareamiento. Era permanente. Era el compromiso definitivo. Pero aún no, dijo Carlos, dando un paso atrás, aunque sus ojos se demoraron en mis labios. Primero terminamos esto. José firma los papeles, aseguramos a los cachorros, y luego te cortejaré correctamente. Sonreí, una sonrisa genuina y deslumbrante que transformó mi rostro. Correctamente, flores, cenas, toda la tradición humana. Carlos me guiñó un ojo. Pero primero, vamos a buscar ese juramento de sangre. Ellos creyeron que habían ganado, que José estaba roto, pero no sabían que Antonio, el beta, tenía un segundo teléfono escondido en su bota. Y en lo profundo del calabozo, mientras los guardias estaban distraídos con los gritos de José, se había enviado un mensaje. El rey lo tiene. Ejecuten el protocolo cero. A 6 millas de distancia, en los oscuros bosques que rodeaban el castillo, ojos rojos se abrieron en la oscuridad. No eran lobos, era otra cosa. La guerra no había terminado. Acababa de comenzar. Comentario personal de la narradora María, en este punto de la historia. Aquí, si te soy sincera, la cosa se puso completamente surrealista. Quiero decir, piénsalo bien. Hace apenas unas semanas, o quizás días, no estoy segura del tiempo exacto, yo era una omega albina marginada, prácticamente una esclava, y ahora estoy en el castillo de un rey alfa, hablando de tratados y de si un tirano sádico vende bebés a laboratorios. A laboratorios humanos. ¿Quién puede procesar algo así? Es como un cuento de hadas retorcido, donde la princesa no espera a nadie, sino que tiene que ir y decirle a un rey muy poderoso lo que pasa con un villano. Y luego ese villano no es solo un lobo cruel, sino que está metido en drogas raras y experimentos genéticos. En mi antigua manada no habríamos tenido ni la mitad de esta información. Vivíamos en una ignorancia forzada, con miedo constante. Pensábamos que los ceros eran leyendas urbanas para asustar a los cachorros. Pero la verdad siempre es más extraña y aterradora que cualquier leyenda. No sé si lo que hice fue valiente o simplemente desesperado, pero una vez que abres los ojos, ¿puedes volver a cerrarlos? No lo creo. No importa lo peligroso que sea mirar. La explosión no sonó como una bomba. Sonó como si la tierra se abriera. El ala oeste del Castillo Montenegro, una estructura que había permanecido en pie durante 500 años, se estremeció violentamente. En la guardería, el cristal de la incubadora vibró. Me arrojé sobre las cunas, protegiendo a los cachorros con mi cuerpo mientras el polvo y el yeso caían del techo. ¿Qué fue eso?, gritó Ana soltando las toallas que sostenía. Las alarmas comenzaron a aullar, un chillido mecánico agudo que perforaba los oídos. Carlos irrumpió en la habitación un segundo después. Ya estaba medio transformado. Sus ojos brillaban furiosamente, garras extendidas de las puntas de sus dedos. Manuel estaba justo detrás de él, sosteniendo un rifle de asalto cargado con balas de plata. «¡Han traspasado el perímetro!», rugió Carlos por encima de las alarmas. «No es un ejército, es otra cosa». «¿La manada de José?», pregunté, aterrorizada. «No». Carlos hizo una mueca. «Estas cosas no huelen a lobos, huelen a muerte». Me agarró por los hombros. «Escúchame. Manuel te llevará a ti y a los cachorros a la habitación del pánico en el sótano. Es de acero reforzado. No abras la puerta a nadie excepto a mí. ¿Entiendes?» «¿A dónde vas?», grité, agarrándole el brazo. «A matar lo que sea que esté en mi pasillo», gruñó Carlos. Me besó con fuerza, un beso desesperado y doloroso que sabía a despedida. «¡Ve!»,
Manuel nos empujó hacia afuera. Corrimos a través del caos de los pasillos. Los guardias corrían a nuestro lado, dando órdenes. Entonces lo vi. Al final del pasillo, una ventana se hizo añicos. Una criatura saltó a través. Era vagamente humanoide, cubierta de pelaje gris irregular, pero sus músculos estaban distendidos y antinaturales, abultándose como tumores. Su mandíbula se desencajó, revelando filas de dientes como los de un tiburón. Baba espesa y negra goteaba sobre la alfombra. «Sombra prohibida», susurré con horror. Era un lobo que había sufrido una sobredosis, mutado permanentemente en una máquina de matar. Un cero. La criatura se abalanzó. Manuel levantó el rifle y disparó. ¡Pop, pop, pop! Las balas de plata golpearon a la criatura en el pecho, pero ni siquiera disminuyó la velocidad. Embistió a un guardia, destrozándolo en segundos. ¡Corran!, gritó Manuel, empujándome hacia el ascensor de servicio. Entramos a trompicones. Ana empujaba el carrito con los 3 cachorros más pequeños. Yo llevaba a los otros 3 en una mochila. Mientras las puertas se cerraban, vi a Carlos cargar contra la bestia, su rugido haciendo temblar el hueco del ascensor. Descendimos a la tierra. La habitación del pánico era un búnker frío de hormigón. Manuel cerró con llave la pesada rueda de hierro de la puerta. «Estamos a salvo aquí», dijo Manuel, aunque revisaba su cargador de municiones con manos temblorosas. «Nada atraviesa 90 centímetros de acero». Esperamos. Los minutos se convirtieron en horas. Por encima de nosotros, los sonidos de la batalla rugían. Golpes, gritos, el aullido inquietante de los lobos mutados. Yo me senté en un rincón, meciendo a Tobías y a Luna. «Está bien», tarareé. Mi corazón latía como un pájaro atrapado. El rey es fuerte. Entonces las luces parpadearon y se apagaron. Oscuridad total. «El generador de emergencia debería encenderse», dijo Manuel en la oscuridad. No lo hizo. En cambio, escuchamos un sonido que me heló la sangre. Clic, clic. El candado electrónico de la puerta de la habitación del pánico se estaba desconectando. «Eso es imposible», susurró Manuel. «Solo el rey y el jefe de seguridad tienen el código de anulación». La pesada puerta chirrió al abrirse. Un haz de luz de una linterna atravesó la oscuridad, cegándonos. Entrecerré los ojos. De pie en la puerta no había un monstruo. Era Antonio, el beta de José. Sonreía, sosteniendo una tableta en una mano y una pistola con silenciador en la otra. «Antonio», gruñó Manuel, interponiéndose delante de mí. «¿Cómo conseguiste los códigos?» «No los conseguí», Antonio sonrió. «Los compré a tu jefe de seguridad. Es asombroso lo que 10 millones de dólares pueden hacer». Antonio levantó la pistola y disparó 2 veces. «¡Sis! ¡Sis!». Manuel cayó. «¡No!», grité. Ana se zambulló detrás de una caja, sollozando. Yo me quedé paralizada, abrazando a los cachorros. Antonio pasó por encima del cuerpo de Manuel. Respiraba, pero apenas, herido en la pierna y el hombro. Antonio me miró. «José es un tonto», dijo casualmente. «Creía que dirigía el Río de Plata. Solo era la cara. Yo dirigía los laboratorios. Yo hice la sombra prohibida. Y estos cachorros». Apuntó con la pistola al bulto en mis brazos. «Ellos llevan el marcador genético que necesito para perfeccionar el suero. La cepa albina». «Estás enfermo», escupí, retrocediendo hasta que mi espalda golpeó la fría pared. «Soy un visionario», corrigió Antonio. «Ahora dame a los niños y quizás te deje vivir como reproductora». Miré el arma, miré a los cachorros. Algo dentro de mí se rompió. Toda mi vida había sido la presa.
Había sido la que huía, la víctima, la omega débil. Miré la cara dormida de Tobías. Hoy no. ¿Los quieres? Dije, mi voz bajando a una vibración gutural y grave. Ven a por ellos. Antonio se rió. Eres una omega, María. No puedes conmigo. Envainó el arma y dio un paso adelante para agarrarme, arrogante en su fuerza alfa. No me transformé, no tenía la energía, pero tenía otra cosa, instinto. Cuando Antonio me alcanzó, me agaché, no lejos de él, sino hacia él. Clavé la jeringa de alimentación con punta de plata que había deslizado en mi manga antes, directamente en su arteria femoral. Antonio rugió más de sorpresa que de dolor y me dio un revés. Volé por la habitación, golpeando el hormigón con fuerza. Mi visión se nubló, pero vi a Antonio tropezar, agarrándose la pierna. La sangre brotaba. ¡Perra!, gritó Antonio buscando su arma de nuevo. Apuntó a mi cabeza. Cerré los ojos, protegiendo a los cachorros con mi cuerpo. ¡Boom! El disparo fue ensordecedor, pero no sentí dolor. Abrí los ojos. Antonio estaba allí, con una expresión de sorpresa en el rostro. Luego, lentamente, la parte superior de su cabeza se deslizó. Se desplomó hacia adelante, revelando un enorme lobo negro de pie en la puerta detrás de él. Carlos estaba cubierto de sangre, sangre negra de los mutantes y sangre roja de sus propias heridas. Volvió a su forma humana al instante, sin importarle su desnudez ni la sangre. Cayó de rodillas junto a Pami. ¿Te tocó? La voz de Carlos estaba rota, un sonido frenético y aterrorizado. María, mírame. ¿Te tocó? Estoy bien, jadeé revisándome a los cachorros. Estamos bien. Manuel está herido. Los médicos entraron corriendo en la habitación detrás de Carlos. Atendieron a Manuel. Carlos me atrajo a sus brazos, hundiendo su rostro en mi cabello. Estaba temblando. El invencible Rey Alfa estaba temblando. Pensé que te había perdido. Sollozó. Vi la puerta abrirse. Pensé que era demasiado tarde. Me aparté un poco, acunando su rostro manchado de sangre. ¿Siempre vienes por mí? Siempre, juró Carlos. Incendiaré el mundo antes de permitir que alguien te lleve de nuevo. La nieve había dejado de caer. El sol colgaba bajo y pálido sobre las montañas del norte, iluminando las cicatrices de la batalla. Habían pasado 2 semanas desde la noche de los ojos rojos. El castillo Montenegro estaba en reparaciones, pero el ambiente dentro de sus muros no era de luto, era de celebración. José estaba muerto, encontrado en su celda. Su corazón explotó por la abstinencia de la sombra prohibida. Antonio estaba muerto. La manada del Río de Plata, horrorizada por las revelaciones de los laboratorios de drogas y el tráfico de niños, se había rendido incondicionalmente a la Alianza del Norte. Pero hoy el castillo no se centraba en la política. El gran salón estaba decorado con miles de rosas blancas de invierno. Yo estaba delante del espejo en la suite nupcial. Ana, que se había recuperado del shock del ataque, estaba fijando un velo de seda transparente, salpicado de diamantes, en mi pelo. ¿Estás? Ana se atragantó. Estás como una diosa. Yo vestía de blanco, no solo porque era una boda, sino porque ya no me avergonzaba de mi color. El vestido era una obra maestra de encaje y seda, ajustándose como una segunda piel. ¿Están listos los cachorros?, pregunté nerviosamente. Ya están abajo, rió Ana. Tobías lleva un pequeño esmoquín. Es lo más adorable que he visto en mi vida. Y Manuel los tiene. Ya está fuera de la silla de ruedas, ¿sabes? Sonreí. Estoy lista. La música comenzó. Un ritmo de tambor pesado y antiguo que resonaba en el pecho. El latido del lobo. Las puertas se abrieron.
Toda la Alianza del Norte estaba allí. Cientos de lobos, alfas, betas y omegas de territorios vecinos. Todos se giraron a mirar. Normalmente, una omega que se casara con un rey alfa sería recibida con desdén. Pero mientras caminaba por el pasillo, las cabezas se inclinaron con un respeto genuino. Habían oído las historias. Sabían que yo era la mujer que había cargado a 6 cachorros a través de una ventisca. Sabían que yo era la que había apuñalado al traidor Antonio. No era solo una omega, era una superviviente. Carlos estaba en el altar. Llevaba su uniforme militar de gala, negro con cordones dorados, sus medallas brillando, pero sus ojos estaban fijos únicamente en mí. La mirada de adoración en su rostro era tan potente que hacía temblar el aire. Cuando llegué a él, no esperó la ceremonia. Me tomó las manos y las besó justo delante de la suma sacerdotisa. Mi reina de las nieves, susurró. La ceremonia fue tradicional. El intercambio de votos, el intercambio de anillos. Pero luego llegó el paso final, la declaración de la unión. En la cultura de los lobos, un matrimonio no era legal hasta que se daba la marca. Carlos se colocó detrás de mí, apartó mi pesado cabello a un lado, exponiendo la curva de mi cuello, donde los moretones finalmente se habían desvanecido. ¿Me aceptas, María de la Nieve?, preguntó Carlos, su voz resonando en el salón. ¿Me aceptas como tu compañero, tu protector y tu rey? Te acepto, dije, mi voz clara y fuerte. Mi corazón es tuyo. Carlos se inclinó, sus colmillos alargados, mordió suavemente, lo suficiente para romper la piel y mezclar nuestra sangre. La sensación fue indescriptible. No era dolor, era una ráfaga de luz dorada pura. Jadeé mientras el lazo se sellaba. Podía sentirlo. Podía sentir su amor, su fuerza, su alma anclando la mía. Pero entonces sucedió algo inesperado. En el momento en que el lazo se asentó, una onda de choque de energía se expandió desde mí. Los vitrales temblaron, las velas se encendieron. Caí de rodillas, jadeando. Mi piel comenzó a brillar. No una metáfora. Literalmente estaba brillando con una suave luminiscencia lunar. Mis ojos violetas se volvieron de un blanco brillante y cegador. ¿Qué está pasando?, gritó alguien. Carlos me atrapó, pero no parecía asustado, parecía asombrado. Mira su sombra, susurró. Miré hacia abajo. La luz que emanaba de mi cuerpo creaba una sombra en el suelo. Pero no era la sombra de una mujer, era la sombra de un enorme lobo atroz. La profecía. La suma sacerdotisa jadeó, dejando caer su bastón. Cayó de rodillas. La loba blanca, la elegida de la luna. Un murmullo recorrió la multitud. La leyenda de la loba blanca. Una shifter nacida una vez cada 1000 años, poseedora de magia pura, capaz de curar la tierra y unir a las manadas. Me habían llamado un defecto, me habían llamado un error, pero yo era la más rara de todas. Miré a Carlos, el resplandor se desvanecía, pero el poder vibraba bajo mi piel. Yo me siento fuerte. Carlos sonrió, ayudándome a ponerme de pie. Siempre fuiste fuerte, mi amor. El mundo simplemente te alcanzó. Se volvió hacia la multitud, levantando mi mano en alto. Contemplad, rugió Carlos, vuestra reina, la loba blanca del norte. El clamor que estalló fue ensordecedor. Sacudió la nieve de los árboles exteriores. Y hoy, ¿qué te puedo decir? A veces pienso que fue lo mejor que pudo haberme pasado. Convertirme en la loba blanca de una profecía, la reina de las nieves de Carlos. Es mucho, demasiado quizás. Otras veces me pregunto si no debería haber seguido huyendo, si toda esta paz no es solo otra jaula, dorada, sí, pero jaula al fin.
¿Gané de verdad? No lo sé. Tengo a mis cachorros, que ahora son los príncipes y princesas del norte, y eso es lo que más me importa. Y tengo a Carlos, un hombre que es todo lo que José no era. Pero la sombra de lo que fui, la omega marcada y rechazada, nunca desaparece del todo. Es parte de mí. Probablemente sea una mezcla de todo. Así es la vida, ¿verdad? Nada es definitivo, nada es perfecto, pero es la mía. Y eso supongo ya es algo.